Hoy día vamos a hablar acerca de, vamos a terminar la unidad de números reales. Vamos a empezar primero con inducción matemática. Entonces, inducción matemática se basa en los llamados axiomas de Peano. Básicamente sirven para definir los números naturales. El que nos interesa es el último. Nos dice que si nosotros tenemos un conjunto en el cual está el 1 y además de estar el 1, están todos los sucesores de los números naturales, todos los sucesores de cada uno de sus elementos, entonces este conjunto debe contener a todos los números naturales. Entonces, este axioma nos permite a nosotros tener una manera de generar el conjunto de los números naturales. Básicamente nos dice que si tengo el 1 y que si tengo los sucesores de cada uno de los elementos, entonces básicamente estoy generando el conjunto de los números naturales. Este nos va a servir para la inducción. Entonces nosotros podemos demostrar que una propiedad se cumple para todos los números naturales usando este axioma. ¿De qué manera? Pues demostrando primero la parte de los sucesores. Es decir, que si se cumple para un número n cualquiera, entonces se cumple para el sucesor de n. Entonces eso quiere decir que se va a cumplir para el sucesor de s, y así sucesivamente se van a cumplir desde ese número hasta el infinito. Si además logras demostrar que la propiedad se cumple para el número 1, para el primer natural, entonces habrás demostrado que la propiedad se cumple para todos los números naturales. Por lo tanto, son dos pasos que hay que realizar. Primero, aquí nos reales los números naturales. Entonces, para demostrar para los números naturales, basta comprobar que se cumple para 1 el primer natural, y luego asumo que se cumple para n. Y a partir de esa suposición, de eso que supuse, deducir que se cumple para n más 1. Entonces, si logro demostrar ambas cosas, estaré demostrando que la propiedad se cumple para todos los números naturales. Ese es lo conocido teorema de inducción, sea P de n una propiedad sobre el conjunto de los números naturales. Si logramos que P de P de 1 es verdadero, es decir, si demostramos que P de 1 se cumple para el primer natural, y si demostramos que asumiendo que se cumple para P de n, implica que se cumple para n más 1, para el siguiente natural, después de n, entonces eso quiere decir que por básicamente por el axioma de Peano que vimos, quiere decir que la propiedad se debe cumplir para todos los números naturales. Ejemplos, vamos a hacer primero el de acá. Entonces, esta es una de las sumas más sencillas de todas que podemos ver. Ahorita vamos a demostrar cómo sumar sumas, que es básicamente en lo que más se utiliza la teorema de inducción para demostrar una suma. Por ejemplo, en este caso, tenemos la suma de los primeros n naturales, desde 1, 2, 3, 4 hasta n. Me dicen que es igual a n por n más 1 sobre 2. Yo quiero demostrarlo. Entonces yo voy a usar la inducción matemática para demostrarlo. Entonces, dos pasos, como podemos ver, necesito hacer para resolver el problema usando inducción. El primer paso es demostrar que la propiedad se cumple para n igual 1. La propiedad se cumple para n igual 1, en el llamado caso base. Entonces, para demostrar que esta propiedad se cumple para n igual 1, pues reemplazo n igual 1. Como estoy sumando los n primeros naturales, entonces estoy sumando únicamente el primer natural, es decir, 1, del lado izquierdo. Y del lado derecho sería evaluar 1 en la fórmula, 1 por 1 más 1 sobre 2. Esto sería igual a 1 por 2 sobre 2, es igual a 1. Entonces la fórmula se cumple. La fórmula sirve para el caso base. Entonces ya hice la primera parte de mi paso de mi inducción matemática. La segunda parte me dice que yo asuma que esto es verdadero, lo que le llaman hipótesis en el hipótesis. Entonces yo asumo que esto es verdadero. Este PDN es verdadero. Y de la hipótesis yo tengo que demostrar lo que le dice en la tesis. Yo tengo que demostrar que la fórmula cumple para n más 1. Entonces primero, naturalmente, debería sacar la fórmula para n más 1. Entonces debo demostrar, asumiendo que esto es verdadero, debo demostrar que esta misma fórmula es verdadera, pero para n más 1. Es decir, que ahora no estoy sumando hasta n, sino estoy sumando hasta
n más 1. Y aquí en vez de n tendría que ser n más 1, n más 2 sobre 2. Entonces esa sería la tesis. Entonces yo asumo que la hipótesis es verdadera y quiero demostrar esto. Entonces esto es lo que quiero demostrar. Ahora, ¿cómo hago esa demostración? Pues primero empiezo con la parte izquierda de la tesis. O sea, empiezo de esta partecita. De esta partecita. Entonces, empiezo de la parte izquierda de la tesis y usando la hipótesis y, y matemática algebraica, o sea, simplemente sumar, restar, llegar a la parte derecha. Entonces yo empiezo con la parte izquierda, yo digo, bueno, quiero ver cuánto es 1 más 2 más 3 más n más 1. Esto es igual aquí sumando. Aquí puedo ver lo siguiente. Esto es lo bueno de estas demostraciones de sumas. Que básicamente el proceso es casi el mismo. Me doy cuenta de lo siguiente. Me doy cuenta que aquí está la sumatoria del 1, 2, 3 hasta n. Y bueno, aquí está el n más 1, que es debido a que la tesis para n más 1 es hasta n más 1. Pero antes de eso está hasta n. ¿Por qué me fijo en eso? Porque, se dan cuenta, yo puedo usar la hipótesis, que yo asumí que es verdadero. Entonces yo asumí que esto es verdadero, que 1 hasta n, la sumatoria es n por n más 1 sobre 2. Entonces asumo que esto es verdadero, quiere decir que esto, según lo que asumí, debe ser igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces reemplazo eso, estoy usando ahorita mi hipótesis. Entonces en vez de toda esta sumatoria, yo copio n por n más 1 sobre 2 más n más 1. Entonces lo único que hice fue reemplazar esta sumatoria por n más 1 sobre 2. Ahora, esto va a ser igual a, aquí puedo sacar factor común, es lo más recomendable, n más 1 sobre 2, entonces aquí me quedará n, y acá, como tengo un 2 que saqué aquí en el denominador, como aquí no hay ningún 2 en el denominador, debo multiplicarlo por 2, y como saqué factor común n más 1, me va a quedar solamente 1. Esto es igual a n más 1 sobre 2 por n más 2. Y si se dan cuenta, es justamente a lo que quería llegar. Es justamente a lo que quería llegar. Yo quería llegar, mejor dicho, a esto. Y efectivamente, llegué a eso. Entonces, se dan cuenta, yo lo que hice fue empezar con la parte izquierda de la tesis. Usé mi hipótesis porque tengo la suma de 1 hasta n. Entonces, en la suma de 1 hasta n, yo reemplacé n por n más 1 sobre 2. Sumé el nuevo término n más 1. Y llegué que eso me debería dar n más 1 por n más 2 sobre 2, que es justamente lo que la tesis me dice. Entonces la tesis es verdadera, por lo tanto el paso inductivo también se cumple. Por lo tanto, el paso inductivo se cumple. Y por lo tanto, la hipótesis también es, mejor dicho, la inducción matemática está completa. Esta fórmula se cumple para todos los números naturales. Y ese es básicamente el proceso de inducción matemática. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, desde que empezó a la última parte, es así, ahí fue cuando me perdí. Empezó el igual de n más 1 sobre 2, n más 2 por 1, que es igual a n más 1 por n más 2. ¿Cuál es esta parte de aquí? Sí, de ahí, antes, Bueno, bueno, aquí lo que hice es álgebra, matemática. Sí sé que bueno, sí sé que no es tan fácil de ver. Lo que hice fue sacar factor común aquí. Algo que podrías haber hecho es, si se te hace más sencillo, es sumar directamente estas dos y luego multiplicabas aquí y luego agregabas esto y luego factorizabas.
también podría salir, pero yo al menos creo que es más rápido hacer esta suma. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Podrías haber hecho lo siguiente. Más n más 1. Entonces de esto podrías haber sumado con el denominador 2. Aquí tienes n por n más 1. Este lo podías multiplicar, mejor dicho. N cuadrado más n. Aquí te quedaría más. Aquí sería denominador 1. Entonces te quedaría 2 por n más 1. Aquí te quedaría n cuadrado más 3n más 1 sobre 2. Y aquí factorizas esto. No, aquí me confundí. No, sí. A ver, no, aquí estoy mal, aquí hice algo más. Perdón. Este no va. Ya. Entonces aquí es n. Ya. Entonces, por ejemplo, podrías haber hecho esto, de romper este paréntesis, hacer la suma. Y es una suma. Y te quedaría 3n, n cuadrado más 3n más 2. Y luego factorizas esto. Factorizando esto es n más sobre 2. Y aquí dos números que multiplicados te den 2 y que sumados te den 3 sería 2 y 1. Y te queda lo mismo. Entonces esto podrías haber hecho. Yo lo que hice acá fue factorizar n más 1 y 2, n más 1 2, y sobre 2. Del lado izquierdo solo queda n. Del lado derecho, como estoy sacando este 2, que no está aquí, entonces debería multiplicarlo por 2 para que no cambie la expresión. Y como saco factor común n más 1, entonces aquí solo me queda un 1. Entonces este se queda n más 1 sobre 2 por n más 2. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Lo importante es que lo único que hice fue trabajar de manera algebraica. Multiplicar, factorizar, hasta llegar a una expresión simplificada, a la que está acá arriba. ¿Ya? Entonces, lo importante es, como les digo, el paso base, cómo resolver, cómo usar la hipótesis, mejor dicho. Entonces yo empiezo con la tesis, la parte izquierda, evalúo el n más 1, n por n más 1 sobre 2, de 1 hasta n, y luego hago la suma. Entonces aquí, como les dije, yo saqué factor común, o pudieron haber hecho la suma como tal, y luego factorizar. Te debe quedar lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese sería... Disculpe, si no se Dime. cumple el caso base, ya no vale la pena hacer la Claro, tesis. si no se cumple el caso base, no vale la pena. Algo que podría pasar es que tal vez podrías, no, pero es que ya es más complicado tratar de ver un caso base que sí cumpla, pero si no se cumple el caso base es probable que, mejor dicho, ya no habría necesidad de hacer eso, porque para que la inducción sea completa, debe cumplir ambas cosas. Si no cumple el caso base, entonces mm, no hay forma de demostrarlo por inducción. Ah, listo, gracias. De nada. Ya. Entonces, por ejemplo, otro conocido también, que lo vieron en el, en el control de lectura, te dicen demostrar una propiedad muy similar, que la suma de los n primeros naturales impares es igual a n cuadrado. Entonces, donde este es el primero es 1, el segundo es 3, el tercero es 5 y así hasta el 2n menos 1. Ahora, de nuevo, el proceso es el mismo. Primero, el caso base, demostrar que la fórmula sirve para 1. En este caso solo estaría sumando el primer natural impar, que es 1. Y eso debería ser igual a 1 al cuadrado. Efectivamente, 1 es igual a 1, por lo tanto el caso base sí cumple. Luego tenemos el paso inductivo. De nuevo, yo asumo que la fórmula se cumple, P de n se cumple, y quiero demostrar que asumiendo esa fórmula se va a cumplir también la misma fórmula, pero en vez de n, evaluado n más 1. Entonces, evalúo en la fórmula n más 1 y me queda esta fórmula. Básicamente es 1 más 3, o sea, es lo mismo, excepto que agregas un otro natural impar. O sea,
la fórmula con n era hasta 2n menos 1, la fórmula con n más 1 va a ser hasta 2n más 1. Aquí multiplicando te quedaría 2n más 1. Y eso debería ser igual a n más 1 al cuadrado. De nuevo, evaluando n más 1 en la n. Entonces, el proceso es idéntico, similar. Yo empiezo con la tesis, el lado izquierdo, y trato de llegar a que se llegue al lado derecho, usando la hipótesis. Entonces, esta es la tesis, el parte izquierda. Entonces, de nuevo, sé que la hipótesis me dice de 1 hasta 2n menos 1, o sea, de aquí hasta acá, debe ser n cuadrado, por la hipótesis que yo asumí que es verdadera. Entonces, esto es verdadero. Por lo tanto, esto lo reemplazo por n cuadrado. O sea, en vez de todo esto, yo estoy copiando n cuadrado. Y bueno, y el nuevo término que es este que está aquí, 2 por n más 1, menos 1. Rompes paréntesis, se queda 2n más 2, menos 1. Entonces aquí te quedaría, así, aquí una vez que llegas a esta parte, tú lo que tienes que hacer es trabajar matemáticamente tratando de llegar a la parte derecha de la tesis. Y se puede llegar fácilmente porque aquí simplificando más 2 menos 1, te queda n cuadrado más 2n más 1. Y esto es un trinomio cuadrado perfecto, n más 1 al cuadrado. Entonces llegaste a esta parte. Efectivamente, llegaste a demostrar que si la hipótesis se cumple, entonces la tesis también se cumple. La suma hasta n más 1 es efectivamente n más 1 al cuadrado. Por lo tanto, el paso inductivo también es verdadero. Y por lo tanto, ya se demuestra de esa manera que la fórmula se cumple para todos los números naturales. ¿Ok? Entonces, el paso inductivo es, de nuevo, asumiendo que se cumple la tesis, y bueno, la hipótesis, que es la fórmula para n, demuestro que la fórmula para n más 1 también se debe cumplir. Y normalmente es lo mismo. Es decir, empiezo con la parte izquierda de la fórmula para n más 1. Normalmente son sumatorias. Entonces, sumo nomás hasta el penúltimo término, porque esa será la hipótesis. Entonces, eso lo reemplazo por la hipótesis, n cuadrado, más el nuevo término, el último término de la tesis, que es el que está aquí, que es esto. Luego hago la suma. Luego aquí trinomio cuadrado perfecto. Y demuestro que efectivamente llego a lo que la tesis me dice. Por lo tanto, la tesis es verdadera y por lo tanto el paso base es correcto. Entonces, como ya demostré el paso inductivo y el caso base y el paso inductivo, entonces la propiedad se cumple para todos los números naturales. ¿Saben? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Tenemos aquí otro, que es muy similar y también es muy conocido, que es la sumatoria de todos los números naturales cuadrados, o sea, del 1 hasta el n cuadrado. Entonces, esto de aquí me dicen que es igual a esto, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Cómo lo demuestro? De nuevo, debería usar primero el paso base. Obviamente, si lo quiero demostrar por inducción, debería usar el caso base, que es cuando n es igual a 1. 1 por 2 por 3 sobre 6. Y aquí sería 1 cuadrado, debería ser, porque estoy sumando únicamente el primer término. Entonces 1 cuadrado es 1, y acá te quedaría también 1. Entonces 1 igual a 1, por lo tanto, la fórmula para el caso base, para el caso de n igual a 1, funciona. De nuevo, entonces el paso inductivo de la hipótesis, quiero demostrar la tesis, asumiendo que la hipótesis es verdadera. Entonces, yo empiezo de nuevo, bueno, escribo la hipótesis por conveniencia y luego escribo la tesis también por conveniencia. La tesis es hasta n más 1 al cuadrado. O sea, la hipótesis era hasta n cuadrado, pero la tesis sería hasta el siguiente, n más 1 al cuadrado. O sea, aquí hay más n cuadrado. Justo antes del n más 1 al cuadrado. Y te dice que la fórmula
tú reemplazando n más 1 aquí, te quedaría n más 1 por n más 2 por 2n más 3. Bueno, te queda 2n más 2 por n más 1 es 2n más 3 sobre 6. Ya, entonces, de nuevo, lo que yo quiero es demostrar que la tesis se cumple si la hipótesis se cumple. Entonces, de nuevo empiezo con la parte izquierda de la tesis, que es del 1 hasta n más 1 al cuadrado. No me olvido que aquí en el medio hay n cuadrado. Bueno, no en el medio, justo antes de n más 1 está el término de n al cuadrado. Entonces, yo hasta ahí voy a sumar. Hasta ahí yo voy a sumar la sumatoria de 1 hasta n cuadrado, porque la tesis, la hipótesis, me dice que eso sí sé y eso vale n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Entonces, aquí lo copio. Eso sería esto que está aquí, más el nuevo término, n más 1 al cuadrado. Ahora, como les dije, ahora yo de esto que tuve, debería tratar de llegar a la parte derecha de la tesis, porque de esa manera demostraría que la tesis es verdadera. Entonces, de esto quiero tratar de llegar a esto. Entonces, ahí me voy ayudando. Por ejemplo, yo veo que aquí puedo sacar factor común n más 1, porque aquí está n más 1, acá también. Y acá también hay un factor n más 1. Entonces yo saco factor común n más 1. Saco factor común n más 1. Y el 6 también porque también está aquí. Entonces del lado izquierdo me quedaría n por 2n más 1. N por 2n más 1. Y del lado derecho, como saqué el 6, como aquí no hay ningún 6, debería multiplicarlo por 6. Y como es n más 1 al cuadrado, entonces como saqué un factor n más 1, me quedaría el otro n más 1. Entonces aquí multiplico, rompo paréntesis, me quedaría 2n cuadrado más n más 6n más 6, es decir, 2n cuadrado más 7n más 6. Factorizo esta expresión usando, bueno, algún método de factorización conocido que ya vimos. Me quedarían n más 2 por 2n más 3. Y finalmente llego a que esta expresión es igual a esta que está acá, que si se dan cuenta es idéntica a la tesis, a la derecha de la tesis. Por aquí también, si rompes paréntesis, te quedaría 2n más 3. Entonces, finalmente, llegué a demostrar que la tesis se cumple. Por lo tanto, el paso base, el paso inductivo es verdadero y la hipótesis matemática se cumple. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Tienen preguntas, ya saben, pueden hacerlas. Ya, entonces continuando. Esto es la inducción matemática. Bueno, esto ya le hice. Les recomiendo tratar de demostrar, también conocida. Traten de demostrar, de nuevo con inducción. Bueno, en la tutoría han de tener también alguna que otra de demostrar. Bueno, tal vez no sé si esté, pero podrían tratar de demostrar la que es la cúbica. Es igual a n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. No quise decir. Ya. Entonces esa podrían tratar de demostrar la suma de los cubos para practicar. En todo caso han de haber en las tutorías. Para demostrar las sumatorias, casi siempre este es el proceso, el mismo proceso, idéntico. Ahora, la inducción es mucho más poderosa. Puedes demostrar muchísimas más cosas. Ajá, el primer término siempre va a ser 1. Bueno, no he visto problemas que te hayan puesto primer término diferente de 1, pero
Sí, porque estamos hablando de todos los números naturales. Y el primer término de todos los números naturales siempre es, ese sí es 1. Puede ser que, porque bueno, como les digo, la inducción matemática es mucho más poderosa. Puede ser que el caso base no sea 1, pero puedes demostrar para un número natural en adelante. Pero no creo que aquí se vea ejercicios así. Entonces, creo que sí, el primer término siempre va a ser 1. Aquí hay otro ejemplo de una propiedad que se puede demostrar por inducción, que no es como las que vimos hasta ahora, que son sumas, sino es como que una desigualdad. Me piden demostrar que para todo número natural n, si a es positivo, b es positivo, y a es menor que b, entonces an es menor que bn. Entonces, ¿cómo demostramos esto por inducción? La idea es, bueno, los pasos son los mismos. Primero el caso base. El caso base que es n igual 1. Demostrar que a a la 1 es menor que b a la 1, pero eso es fácil, es decir, que a sea menor que b. Esto no hay que hacerlo porque me lo dice el problema que se cumple. O sea, el problema me dice que a es menor que b, entonces por eso esto es verdadero y el caso base se cumple. Ahora el segundo, lo mismo que hicimos con, con las fórmulas de suma, asumimos la hipótesis, es decir, asumimos que R a la n, es decir, a la n menor que b a la n se cumple, y de esto demuestro que se cumple R de n más 1, es decir, a la n más 1, b n más 1. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que usar álgebra. Empezamos del lado izquierdo. Como sabemos, esto se asume que es verdad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Recordemos las relaciones de orden. Si yo tengo una desigualdad y multiplico por un número positivo en ambos lados, la desigualdad no cambia. Entonces haré eso. Yo tengo esta desigualdad. Multiplicaré en ambos lados por a. Como a es positivo, entonces la desigualdad no va a cambiar de orden. A por a la n me queda a n más 1. Y acá me quedaría b a la n por a. ¿Ya? Ahora, entonces también, ¿qué tenemos? Tenemos que, como b es mayor que 0, entonces b a la n también va a ser mayor que 0. Y podemos hacer lo siguiente. Podemos empezar de esta desigualdad. Multiplicar ambos lados por b a la n. Como b a la n es positivo, entonces la desigualdad no cambiará de orden. Entonces aquí me va a quedar b a la n por a es menor que b a la n más 1. Y uniendo ambas desigualdades, yo voy a tener que a la n más 1 es menor que b a la n por a, que es menor que, mejor dicho, que es menor que b a la n más 1. Por lo tanto, se cumple esto, quiere decir que la tesis es verdadera. Por lo tanto, el paso inductivo se cumple y, por ende, la hipótesis, la propiedad es verdadera para todos los números naturales. ¿Alguna pregunta con respecto aquí? El proceso es un poco diferente, pero la idea es la misma. Empiezo de la tesis, de la hipótesis verdadera, que es esto, y trato de jugar algebraicamente para llegar a que la tesis es verdadera. Y eso fue lo que hice. Empecé con la hipótesis verdadera, multipliqué primero por a, luego por b a la n, y luego comparé ambas desigualdades y me queda la tesis, que debe ser verdadera. Entonces eso es inducción matemática. ¿Alguna pregunta si es que hay? Si no, continúo. Tenemos ahora algo muy bonito, muy interesante. Técnicas de conteo. ¿Qué son técnicas de conteo? Técnicas de conteo, básicamente, como su nombre mismo lo dice, nos interesa saber de cuántas maneras puede ocurrir un evento. Un evento del que estemos hablando. De cuántas maneras puede ocurrir un evento. Entonces, uno de las funciones que más salen aquí es lo que se conoce como factorial, que se define de la siguiente manera. Es 1 cuando n es 0 factorial,
cuando n es 0, es decir, que 0 factorial es 1. Entonces, atentos con eso. Y para todos los menores que n, que para todo otro entero, mayor o igual que 1, se define de manera recursiva como n por n menos 1 factorial. Esto quiere decir que si queremos sacar n factorial, nosotros debemos multiplicar todos los enteros menores o iguales que n. Por ejemplo, 5 factorial será igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Aquí me falta el 3. Recién me di cuenta. Aquí falta el 3. Bueno, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Que es aproximadamente 120. Ahora, esto de aquí sale bastante, el factorial, en el reordenamiento. Entonces, algo interesante es reordenar todos los elementos. ¿A qué me refiero con reordenar? Digamos que tenemos letras. Digamos que tenemos ABC. Y queremos ver de cuántas maneras nosotros podemos reordenar las 3 letras. Entonces, esto va a ser de la siguiente manera. Digamos, ABC es una forma, pero yo puedo decir ACB, luego BAC, BCA, CBA, CAB. Entonces, por ejemplo, aquí yo enlisté todas las formas que yo tengo de reordenar estas 3 letras. Eso se conoce como permutar y siempre va a ser igual a n factorial. En este caso es donde n es la cantidad de letras que yo estoy, bueno, la cantidad de objetos que yo estoy permutando. En este caso son 3 objetos, entonces 3 factorial, que efectivamente es igual a 6. 6 maneras tengo yo de reordenar esas letras. Entonces, siempre que yo hablemos de reordenar, de permutar, estamos hablando de que se puede hacer de n factorial maneras distintas. Otro ejemplo muy conocido es, por ejemplo, un mazo de cartas, de cuántas maneras distintas puede ser ordenado, puede ser reordenado de 52 cartas, pues sería de 52 factorial. Ese número es muy grande, muy grande. Está en el orden de magnitud de átomos del universo, de la Vía Láctea, que digo. Ahora, tenemos dos principios muy importantes que básicamente son la base de todo del técnicas de conteo. Tenemos el principio aditivo y el principio multiplicativo. Entonces nosotros debemos ser capaces de definir cuándo estoy trabajando en cada uno de los dos casos. Entonces, primero el principio aditivo. En este caso, normalmente, mejor dicho, mi evento principal, yo lo divido en eventos más pequeños que yo puedo calcular. Y al final tengo que ver si debo sumarlos o multiplicar esos eventos que yo dividí. Ejemplo, en este caso, tenemos que el evento se ha dividido en un evento A, que puede realizarse de m maneras distintas, y otro B, que se puede realizar de n maneras distintas. Entonces aquí lo principal es que no es posible realizar ambos eventos a la vez. No es posible realizar ambos eventos a la vez. Es decir, primero debe ocurrir uno, luego otro, o simplemente debe ocurrir uno de los dos. No pueden ocurrir los dos a la vez. Entonces, en esa manera, decimos que el evento A o el B se pueden realizar de m más n maneras diferentes. Un ejemplo, como pueden ver aquí, si te dicen que un repuesto se vende en 6 locales en Guayaquil y en 8 en Quito, si esta adquisición se puede hacer en Guayaquil o en Quito, ¿de cuántas maneras se puede adquirir el producto? Pues bueno, sabemos que no podemos adquirir, como queremos adquirir solo un producto, no es que podemos adquirir medio producto en Guayaquil o medio en Quito, para decir que adquirimos en ambos lados, no se puede. Entonces, yo sé que estoy trabajando en el principio aditivo, y para calcular la manera total de obtenerlos sería sumando ambas formas. 6 más 8. 14 formas distintas de obtener el repuesto. Luego tenemos el siguiente que dice que un paquete de software tiene 3 opciones de menú. Si la primera tiene 10, la segunda 15 y la tercera 12. ¿De cuántas maneras puede el cliente elegir una subopción? Entonces, de nuevo, en este ejercicio no puedo yo escoger 2 subopciones a la vez. El cliente, mejor dicho, no puede escoger. Tiene que escoger únicamente una opción. Por lo tanto, por el principio aditivo, tendría que sumar las 3
para ver en total de cuántas maneras se pueden hacer eso que tengo que escoger. Entonces, importante aquí es que no se pueden realizar estos eventos a la vez. Para escoger el evento, para el evento principal, se debe ocurrir solamente uno de ellos. Y ahí se van sumando entre las tres posibilidades, en todas las posibilidades. El evento principal es uno de ellos o uno de ellos. Entonces, en ese caso es el principio aditivo. Ahora, nosotros podemos dividir el evento en partes, en eventos más pequeños, que para que ocurra el evento principal, nosotros tienen que ocurrir todos los eventos a la vez. Entonces, si nosotros dividimos un evento principal en eventos tales que para que ocurra el principal, deben ocurrir todos a la vez, entonces usaremos el principio multiplicativo. Se dice que se usa cuando un evento A puede ocurrir de m maneras independientes y B de n. Entonces, el número de maneras distintas que puede ocurrir ambos es m por n. Como le digo, tienen que ocurrir ambos a la vez. Es decir, tienen que ocurrir todos los eventos a la vez para que ocurra el evento principal. Entonces, eso tengo que darme cuenta que estoy en este caso. Ejemplo, me dicen que en un día determinado 9 amigos, aquí están sus nombres, deciden ir a ver una película al cine y al momento de ingresar a la sala, ellos se ponen de acuerdo para sentarse en forma alternada. De tal manera que hay una mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces, te preguntan de cuántas maneras yo puedo hacer esto. Entonces, el evento principal, la cantidad de formas que yo quiero contar, de cuántas maneras puede ocurrir, es que se sienten las 9 personas. Entonces, ese evento lo dividiré en cada asiento. Me enfocaré de cuántas maneras se pueden sentar las personas en cada asiento. Claramente, para que se sienten las 9 personas, se deben sentar en los 9 asientos. Es decir, que todos los eventos deben ocurrir a la vez. Entonces yo estoy separando el evento de que se sienten los 9 en 9 eventos para cada asiento. O sea, en un evento para cada asiento, mejor dicho. Y para que se sienten los 9, deben sentarse en todos los asientos. Entonces, por eso estoy trabajando del principio multiplicativo. Por eso debo multiplicar todos los eventos, o sea, de los asientos entre sí. Entonces, empezamos por asientos. Trabajamos por asiento por asiento. ¿Qué podemos ver aquí? Como son 9 personas, tenemos que, bueno, son 5 mujeres y 4 hombres, tenemos que deben sentarse las mujeres primera y la mujer también última, porque son más mujeres que hombres. Entonces, para el primer asiento, debe ser una mujer. Entonces, estoy enfocando únicamente en ese asiento. ¿Cuántas maneras distintas pueden sentarse alguien ahí? Como hay 5 mujeres, entonces hay 5 maneras distintas que se pueda sentar alguien ahí. Pueden sentarse en una Evelyn, en otra Janet, en otra Yajaira, en otra Laura y en otra Verónica. O sea, son 5 maneras distintas de que alguien se siente ahí. Ya una vez que vi, entonces aquí hay 5 posibilidades. 5 formas de lograrlo. Luego el segundo asiento, como son 4 hombres, ahí hay 4 maneras distintas de que se sienten hombres ahí. Para el siguiente para el siguiente asiento, en cambio, como ya se sentó una mujer en el primer asiento, ya no tengo 5 mujeres disponibles, solo tengo 4. Por lo tanto, aquí hay 4 maneras distintas de llenar este asiento. Así voy siguiendo. Para el siguiente de hombres, como ya se sentó un hombre acá, hay 3. Para el siguiente de mujeres, hay como ya se sentó una mujer acá y otra acá, ahora hay 3 nomás. Con el de hombres, también solo quedarían 2.
y así sucesivamente hasta llegar al último asiento. Por lo tanto, ya obtuve cómo puede ocurrir cada evento, de cuántas maneras puede ocurrir cada evento. Y como estamos hablando del principio multiplicativo, entonces lo único que debo hacer es multiplicarlos. Entonces los multiplico todos. Y me queda 2880. Por lo tanto, los amigos pueden sentarse de 2880 formas distintas. Entonces, recapitulando aquí, lo importante es darme cuenta que dividí el evento en eventos más pequeños, tales que deben ocurrir todos a la vez para que ocurra el evento principal. Entonces, importante aquí, todos los eventos deben ocurrir a la vez. En este caso, estoy tomando como evento cada asiento de cuántas maneras pueden sentarse en cada asiento. Para que se sienten los 9, deben sentarse en todos los asientos a la vez. Entonces, por eso debo multiplicar cada una de las posibilidades. Una pregunta. Sí, profe. Y por ejemplo, si hubiesen habido 6 mujeres, el siguiente valor ya no sería 4, sino 5, ¿verdad? Si hubieran sido 6 mujeres, pues sería el primero sería 6. El segundo serían 5, claro. Y así sucesivamente vas bajando. Ok, ok. Ujú. Pero claro, si hubieran sido 6 mujeres, sí, sí, está bien. Ujú, sí. 6, 5, 4 y así sucesivamente. Ajá, está bien. Ahora, obviamente, Otra preguntita, profesor. dime. Si en eso hubiese sido 6 mujeres y los 4 varones, el término sería igual. O sea, el primero va 5, el hombre quedaría 4, No, el no, segundo mujer quedaría 5, el siguiente no, varón, pues el el primero hombre, sería 6. Tú dices que son 6 mujeres, pues. sí, pues 6 mujeres y 4 varones. Por eso aquí serían 6, aquí serían 5. Bueno, aquí serían 4, aquí sería 5, aquí sería 3, aquí sería 4, porque hay una mujer más disponible. Claro que te va a quedar que una mujer no va, se va a quedar parada, porque son 9 asientos. Pero sí, sería de esa manera. Sería 6, 5, 4, 3 y 2. Y una que te queda parada. Pero eso no lo tomas en cuenta, porque solo te están Ok, pidiendo la forma de sentarse. Ya, bueno, profe. ya. Entonces, otro ejercicio, o sea, pueden ver aquí que lo importante es que yo sepa cómo dividir el evento que me están pidiendo en esas partecitas que yo voy a aplicar el principio multiplicativo o el aditivo. Casi siempre es el multiplicativo. O sea, dividir el evento en eventos pequeños que deben ocurrir a la vez. Entonces, estoy dividiendo el evento en eventos pequeños que deben ocurrir para la vez. Normalmente, cuando estamos hablando de asientos o de letras, bueno, cada evento es simplemente escoger una letra, escoger un asiento, una de las partecitas. Y al final, para formar toda la palabra, tienes que escoger todas las letras. Por eso haces el- el multiplicativo. Ejemplo, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Me dicen básicamente que ellos vieron una placa, unas personas, y esto es lo que recuerdan. Y la policía quiere saber de cuántas placas deberán determinar, deberán verificar, mejor dicho. Entonces, ¿cómo vamos sabemos que la placa está formada por 3 letras y 4 dígitos. Entonces, es un clásico cuando tenemos algo así que queremos saber de diversas letras o dígitos. Entonces, cada evento va a ser, como dije, cuántas maneras se pueden escoger cada una de sus letras o cada una de sus dígitos. Ya que eh, para formar la palabra, o bueno, la placa en total, debes escoger todas sus letras o todos sus dígitos y por lo tanto al final vas a tener que multiplicar. Entonces, en este caso, eh, la placa va a estar formada por 3 números, no, por 3 letras y 4 dígitos. Entonces aquí es letras, letras, y aquí hay dígitos.
Entonces, sabemos que la placa va a estar formada por 3 letras y 4 dígitos. Entonces, el total, la placa, lo dividimos ahora en casos donde cada evento sencillo es de cuántas maneras puedo llenar cada una de sus letras y cada uno de sus dígitos. Y como para formar la placa yo necesito saber todas las letras o todos los dígitos a la vez, entonces son eventos que deben ocurrir a la vez, entonces debo multiplicarlos. Y ahora debo llenar cada uno de los eventos cuántas veces puede ocurrir. Entonces, para la primera letra, ¿cuántas maneras puede ocurrir? Entonces ahí debería ver los datos que me dan las personas que estaban ahí. Me dice que la primera letra era una G. Eso quiere decir que para la primera letra tengo una única opción, que es la G. Justamente es la G. Entonces aquí tengo una única opción, que es la G. No hay más opción. Para la segunda me dice que aquí, para la segunda letra, una vez que ya terminé la primera, entonces voy con la segunda. Para la segunda letra me dice aquí que puede ser una O o una Q. Una O o una Q. Entonces aquí es 2, porque son 2 posibilidades. O o Q. Para el tercero, me dicen que también tengo... Ah, no, ya está bien, una O o una Q. Para la tercera me dice que aquí una definitivamente era una vocal. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo para la tercera letra? 5. Ajá, correcto, 5. Entonces aquí tengo 5 posibilidades. Entonces ya terminé las letras. Ahora, para el primer dígito, ¿cuántas posibilidades tengo para llenar el primer dígito? 10. Correcto, 10. 10. No hay ninguna restricción. Cuando no hay ninguna restricción, entonces puede ser cualquiera de los dígitos. Puede ser, no olvidemos que dígitos tenemos 10, desde el 0 hasta el 9, son 10 dígitos. Entonces, cualesquiera de esos 10 dígitos yo puedo poner aquí. O sea, aquí van 10. Para el siguiente, ¿cuántos dígitos puedo yo? ¿Cuántas formas hay de llenar ese dígito, mejor dicho? 10 mismo. 10 mismo, correcto. Ahora, algo interesante aquí es darte cuenta de que en ningún lado te dicen que no pueden haber números iguales. Se dan cuenta que acá, cuando yo llenaba una mujer y volvía a tratar de llenar una mujer acá, tenía que disminuirlo porque ya puse una mujer acá. Esto es obvio porque las personas no se pueden duplicar, o sea, no puede ser acá ni acá a la vez. Por eso una vez que puse acá una, debo quitar acá. Acá no hay nada de esa restricción. Es decir, el dígito, el, el dígito puede repetirse. O sea, puede ser aquí 8, puede ser aquí 8, no hay problema. Entonces, si aquí ya puse un dígito, también lo puedo poner acá. Por eso no es que se quite esa posibilidad. Entonces, por eso aquí hay 10 y acá también hay 10. Ahora, si el problema te dijera, no es posible repetir números, entonces ahí deberías, por ejemplo, aquí 10, aquí 9, acá 8, porque ya el número que pusiste aquí no lo puedes poner acá. Pero en este caso no hay esa restricción, entonces no hay problema. Finalmente me dicen que, ¿cuánto para la tercera? Veo que tampoco hay restricción, entonces 10. Y para la última, Serían 2. sería 2, correcto. Porque solamente tengo 2 opciones, el 3 o el 8. Entonces aquí serían 2. Entonces, multiplicando, sería 10 por 10 por 10 por 10, sería 10.000 por 2, 20.000. Hay 20.000 formas distintas de llenar mejor dicho, 20.000 placas distintas que cumplen Eso estas propiedades. solamente, eso solo con los dígitos, porque con las letras sería 10. Yo que yo es todo un total que está. Sí, multiplique, es que aquí es 1000.
10 por 10 por 10.000, por 10, 10.000, por 2, 20.000. Multiplica Ok. todo. 20.000 placas distintas. Ahora, algo que les bueno, por si acaso en algún momento, si por ejemplo, si no te dijeran restricciones para las letras, bueno, ahí te deberías multiplicar por todas las letras posibles que hay. Bueno, te deberían decir cuántas letras hay en el alfabeto, por si acaso. Creo que son 26, 27, no me acuerdo. Y eso por eso deberías multiplicar. ¿Ya? Pero cuando se refiere a letras no se cuentan las vocales. Sí se cuentan, sí se deberían contar. Bueno, Ya, entonces ese es por ejemplo el principio multiplicativo. Básicamente de este principio multiplicativo nace todo lo que vamos a ver, nace permutaciones y combinaciones y los reordenamientos. También nacen de aquí, no sé, no vemos aquí, pero también creo que sí estaba por ahí, permutaciones con repeticiones y esas cosas así. De este principio multiplicativo nace todo. Pero bueno, se ha visto que es más fácil separar ese caso de permutaciones y combinaciones en conceptos apartes para usar por fórmulas. Entonces, tenemos permutaciones y combinaciones. Entonces, ¿qué son estos? Nos sirven para cuando nosotros queremos de un conjunto mayor de elementos sacar un grupo más pequeño y queremos saber de cuántas maneras nosotros podemos hacer eso. Como ya les dije, aquí siempre es contar de cuántas maneras se puede hacer algo. Entonces, en este caso, combinaciones y permutaciones nos permite saber de cuántas maneras yo puedo sacar un grupo pequeño de otro grupo más grande. Ahora, hay una consideración muy importante a tomar en cuenta para saber cuál de las dos debería usar. La consideración es, dependiendo del problema, si es que el orden en el cual yo escojo ese grupo importa o no importa. Si es que importa, decimos que estamos hablando de una permutación. Si es que no importa, decimos que estamos hablando de una combinación. Entonces, atentos ahí. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Pues sería bueno hacernos una pregunta. ¿Cómo sabemos si importa o no importa? Pues sería bueno hacernos la pregunta, ¿qué pasa si yo intercambio dos elementos? ¿Será una nueva o no será una nueva solución? Ejemplo, para el primer caso nos dicen si tenemos 35 alumnos, en el cual el maestro quiere sacar 3 representantes, pero cada representante tendrá un cargo distinto: presidente, secretario y tesorero. Entonces suponemos que los escogidos son Daniel, Arturo y Rafael, respectivamente como presidente, secretario y tesorero. Entonces, como sea, el maestro quiere saber de cuántas maneras puede escoger los 3 alumnos que son presidente, secretario y tesorero. Entonces él dice, bueno, yo voy a escoger de 3, de 35 escogeré 3. Entonces yo sé que usaré o permutación o combinación. Entonces se pregunta, ¿cuál de las dos uso? Entonces para saberlo debería yo saber si importa o no importa el orden de selección. Entonces, eso, como yo lo sé, como les digo, yo intercambio dos elementos, dos elementos del grupo que escogí. ¿Qué pasa? ¿Pasa que tengo una nueva solución o pasa que tengo la misma? Ejemplo aquí, como les dije, Daniel presidente, Arturo secretario y Rafael tesorero. ¿Qué pasa si yo los intercambio entre dos personas nomás? No es solo en todos necesarios. Entre Daniel y Arturo. Ahora Daniel es el secretario y Rafael es el presidente. No, Daniel es el secretario y Arturo es el presidente. Rafael sigue como tesorero, no importa ahorita. ¿Qué pasa con ese cambio? Pasa que ahora tienen trabajos distintos, tienen cargos distintos. Eso quiere decir que la solución es diferente, porque no es lo mismo que Daniel sea presidente, que Arturo sea secretario, a que Daniel sea secretario y Arturo sea presidente. No es lo mismo. Entonces, en esos casos, importa el orden. En esos casos decimos que importa el orden. Y en ese caso estamos hablando de permutaciones. Ahora, si por ejemplo el profesor simplemente quisiera escoger grupos de 3 para que lo ayuden a hacer una entrega,
digamos que coja los mismos 3. ¿Qué pasa si de nuevo los cambio de orden? Entre Daniel y Arturo, los cambio de orden. En este caso, no afectan nada porque el grupo de 3 es simplemente para que lo ayuden a entregar material. Sigue siendo el mismo grupo de 3. Entonces, se dan cuenta que cuando yo cambié los estudiantes, sigue siendo el mismo grupo de 3. En ese caso se dice que no importa el orden. Por lo tanto, estamos hablando de una combinación. Entonces, esa es la diferencia. Permutación importa el orden de los elementos que yo escogí. Combinación no importa. Para resolver la permutación usamos lo que se conoce como permutación, que es cuando, como les dijimos, es cuando yo saco un grupo de m elementos de un total de n. Se simboliza de esta manera, p de n sobre m. Esa es la permutación de n sobre m. Y se calcula de esta manera. N factorial sobre n menos m factorial. Ejemplo sencillo. Otro clásico ejemplo, si te dicen que en una carrera participan 10 atletas, ¿de cuántas formas distintas se podrían premiar a los 3 primeros con oro, plata y bronce? Entonces yo puedo ver que es como estamos premiando a cada uno. Digamos que están de nuevo Arturo, los mismos antes, Daniel, Rafael y Arturo. Daniel oro, Rafael plata y Arturo bronce. ¿Qué pasa si intercambiamos Daniel con Rafael? Entonces Rafael va a tener oro, Daniel plata y Arturo bronce. Entonces ahí debo preguntarme si es lo mismo o no es lo mismo que lo anterior, que el anterior grupo. Y veo que no es lo mismo porque el hecho de que hayan cambiado de orden ya tienen diferentes premios. Por lo tanto es un podio diferente. Entonces yo sé que estoy hablando de permutación. Entonces usaré esta fórmula, que es la fórmula de permutación. Y básicamente lo que hago es evaluar 10 factorial sobre 7 factorial, porque es 10 menos 7, no, 10 menos 3 que digo, 7 factorial. Y aquí lo que se hace es, esto es recomendación bastante útil, jamás multipliques, jamás obtengas 10 factorial o 7 factorial y luego divides, jamás hagas eso, te va a costar muchísimo tiempo. Entonces lo que se recomienda hacer es como el de arriba siempre es mayor que el de abajo, porque naturalmente escogemos de un número, de un grupo más grande, un grupo más pequeño. Entonces esto de aquí siempre va a ser mayor que el de acá abajo, mayor o igual. Entonces este factorial lo multiplicamos desde 10 hasta el factorial de abajo. Es decir, 10, 9, 8 por 7 factorial. Entonces, ahí tenemos el... ¿Por qué hacemos esto? Porque si se dan cuenta, aquí puedo simplificar el 7 factorial con el 7 factorial. Y de esa manera simplifico bastante el cálculo. No olviden que aquí no hay calculadora, entonces debes hacer cálculos por tu cuenta. Entonces aquí esto se simplifica y me queda únicamente 10 por 9 por 8, es decir, 720. Por lo tanto, los 3 primeros lugares se pueden premiar de 720 maneras distintas. Ahora, en la combinación, en cambio, como ya vimos, no importa el orden del conjunto que esté seleccionando, del total, ya que, bueno, por algún motivo del problema no te interesa mucho el orden, como por ejemplo el grupo de 3 que cogías, en el cual el orden es irrelevante. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, podemos calcularlo de esta manera, con esta fórmula, combinación entre n sobre m, que es igual a n factorial sobre m factorial, n menos m factorial. Entonces esta es la fórmula de combinación. Pueden ver que es muy similar a la de permutación, excepto que queda un m factorial. Ejemplo de cómo calcular. Por ejemplo, si queremos calcular combinación de 10 en 6, o sea, de 10 estoy sacando grupos de 6, entonces lo que hago es obtener 10 factorial sobre 6 factorial sobre 4 factorial. Bueno, porque 10 menos 6 es 4 factorial. Lo que se recomienda, en este caso, es el 10 llevarlo a la multiplicación hasta el mayor factorial de abajo. En este caso sería 6 factorial, es decir, 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial sobre 6 factorial y el otro factorial, el más pequeñito,
sí dejarlo como está. 4 por 3 por 2 por 1. Entonces yo aquí yo puedo simplificar el 6 factorial con el 6 factorial. Y el resto sí debo simplificar. De nuevo, no multipliquen. Primero simplifiquen y después multipliquen. Por ejemplo, aquí el 4 con el 2 con el 8. El 3 con el 9, 3. Me quedaría 3 por 7, 21 por 10, 210. Entonces así se saca estos valores. Continuando, tenemos las propiedades de las combinaciones, que son estas. Los números combinatorios también llamados n combinación n es igual a 1, n combinación 0 es igual a 1. Y esta propiedad que es casi como la del triángulo de Pascal. Y aquí está la demostración usando las definiciones de combinación. Ejemplos de ejercicios. Por ejemplo, nos dice que un soda bar quiere preparar jugos de 3 frutas. ¿Cuántos sabores diferentes se pueden preparar? Si se pueden mezclar las frutas. Entonces, yo divido mi problema. Mi problema es saber de cuántos jugos puedo preparar. Entonces, si se pueden mezclar frutas, quiere decir que puedo hacer jugos con 2 o 3 frutas. Bueno, también puedo hacer con una fruta normal. Entonces ahí separo mi problema en 3 subproblemas. ¿Cuántos jugos puedo hacer con una fruta? ¿Cuántos jugos puedo hacer con 2 frutas? ¿Cuántos jugos yo puedo hacer con 3 frutas? Ahora, claramente no es el multiplicativo porque ya sabemos que en el multiplicativo deben ocurrir a la vez los 3. Pero obviamente no estamos hablando de que se pueda hacer un jugo de 2 frutas y 3 frutas a la vez. O sea, no tiene sentido. Estamos separándolo en partes separadas, disyuntas, en la cual cada una debe ocurrir por separado. O sea, primero debe ser o una fruta, o de 2 frutas, o de 3 frutas, así como una disyunción exclusiva. Debe ser uno a la vez. En ese caso estamos hablando de principio de adición, por lo tanto debemos sumar las respuestas, de cuántas maneras puede hacerse una fruta, más de cuántas maneras puede hacer de jugo de 2 frutas, más de cuántas maneras puedo hacer jugo de 3 frutas. Ahora, como estamos haciendo jugo, básicamente estamos escogiendo de un total un pequeño grupo. Por ejemplo, para el primero, de un total de 3, escogemos una fruta. Cuando hacemos de 2, del total de 3, escogemos 2 frutas. Cuando hacemos de 3, del total de 3, escogemos 3 frutas. Entonces estamos usando o combinación o permutación. Podemos ver que es combinación porque cuando cogemos las frutas, si las intercambiamos, pues no afecta en nada porque al fin y al cabo se van a mezclar y va a ser el resultado idéntico. Entonces tenemos que usar combinaciones. Para sacar los de una fruta sería de los 3 escojo 1, combinación de 3 en 1. Para sacar los jugos de 2 frutas sería combinación de 3 en 2. Para sacar los jugos de 3 frutas, combinación de 3 en 3. Y todo eso lo saco con la fórmula y finalmente lo sumo. Como ya vimos, el principio es el aditivo porque estoy separando en 3 partes separadas que debe ocurrir una a la vez. Una a la vez, una a la vez, una a la vez. Entonces es el principio aditivo. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera construir un grupo mixto, el siguiente ejercicio, formado por 2 hombres y 3 mujeres, me dicen que de lo cual dispongo de 12 oficiales hombres y 8 mujeres, entonces me piden hallar el número de grupos diferentes que se pueden formar. En este caso, yo divido mi evento en 2 eventos. Primero, escoger el grupo de hombres de cuántas maneras y segundo, escoger el grupo de mujeres. En este caso, puedo ver que para que ocurra el evento principal, que es decir, formar el grupo mixto, yo debo escoger el grupo de hombres y el grupo de mujeres a la vez, para que unirlos y saque el grupo mixto. Entonces ahí puedo ver que como deben ocurrir a la vez, es principio multiplicativo. Recuerden, a la vez, multiplicativo, uno por uno. No, a ver, a la vez es multiplicativo, que es el que está acá abajo, y uno por uno es el aditivo. Entonces, primero escogemos el grupo de hombres, que como en este caso no importa el orden en el cual son escogidos, simplemente importa el grupo. Sería combinación de 12 en 2,
que sería 66. Y para el de mujeres sería de 8 en 3, porque del grupo de 8 mujeres escojo 3 mujeres. Sería 56. Y finalmente multiplico ambos para obtener el total. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Una pregunta, en el grupo de acá de mujeres, ¿de dónde sale el 3 por 2 por 5? El 3 por 2 por 5 es 3 factorial. Y el 2, Por eso, 3 factorial es 3 por 2 por 1. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. Solo que 1 no lo copia porque, bueno, por 1 ya sabemos que no tiene nada. ok, ok. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Solo que el 1, o sea, por 1 no cambia nada. Por eso no se lo copia. Y aquí arriba es hasta el 5 factorial. Entonces 5 factorial lo simplifico con este de aquí. O sea, por ejemplo, aquí puedo hacer, lo que se hace es eso. Simplifico este con este. Y me queda aquí este 3 por 2, lo puedo simplificar con el 6. Y me queda 8 por 7, 56. ¿Ya? Este 3 por 2 sale del 3 factorial. Ok, profe, ok. Entonces, de nuevo les repito. Principio aditivo, cuando separas en eventos que deben ocurrir uno a la vez. Multiplicativo, cuando separan en eventos que deben ocurrir todos a la vez. Ya. Otro ejercicio bastante sencillo es, por ejemplo, este. Este simplemente me dicen que de 10 jugadores quiero formar equipos con 6 titulares. ¿Cuál es la cantidad de equipos diferentes que se pueden formar? Pues simplemente estoy escogiendo grupos pequeños de un total de 10. Tengo que ver si importa o no importa el orden. Eh, Básicamente solo me están diciendo de cuál es la cantidad de equipos. Entonces no me interesa el orden de ellos. Obviamente que si el problema me dijera que uno tiene que ser arquero, otro tiene que ser defensa, otro tiene que ser delantero, ahí sí los cambio, va a ser un nuevo equipo. Bueno, una nueva alineación. Entonces, bueno, el equipo sí es el mismo, la alineación sería diferente. Pero bueno, entonces en este caso no hablamos de eso, entonces el equipo, solo quiero saber el equipo, por lo tanto no importa el orden, simplemente será la combinación de 10 en 6, y como ya vimos, esto es 216, 210 que digo, que ya está acá resuelto. Ya, ahora, otro ejercicio, un último ejercicio para resolver antes de ir al último capítulo. Ah, no, no es el último capítulo todavía. Entonces, me piden hallar lo siguiente, algo muy interesante, de que asimismo en una fila de asientos se tienen que sentar ahora 2 ecuatorianos, 3 colombianos y 4 venezolanos. Pero ¿cómo lo hago si deben sentarse juntos todos los que tienen la misma nacionalidad? Entonces, ¿cómo haría esto? Yo lo hago de la siguiente manera. Cuando tienes grupos así, cuando tienes ejercicios así, en los cuales tienes que tener grupos que deben estar unidos, tú lo que haces es lo siguiente. Primero, asumes que los grupos son una persona y ves cuántas maneras puedes reordenarlas. Y finalmente, para cada grupo, tienes que ver cuántas maneras pueden reordenarse dentro de ese grupo. Entonces eso se hace cuando te dicen que deben sentarse juntos, o sea, deben estar unidos algunos grupos cuando tú los reordenes. Sabemos que si no hubiera restricción, el ordenamiento sería n factorial, donde n en este caso serían 9, porque son 9 personas. Si no hubiera restricción, las formas distintas de reordenarse sería 9 factorial. Pero en este caso sí hay restricción, que es que deben sentarse juntos. Entonces, como les dije, primero yo veo como si los grupos fueran uno solo. O sea, el grupo de ecuatorianos, el grupo de colombianos y el grupo de venezolanos. Entonces, ¿cuántas maneras distintas tengo yo de reordenar esos 3 grupos? ¿Cuántas maneras distintas yo tengo de reordenar esos primeros grupos? Es decir, primero el ecuatoriano, primero los ecuatorianos, luego los colombianos, luego los venezolanos, o intercambio los venezolanos con los colombianos, primero ecuatorianos, luego venezolanos, luego colombianos. O sea, ¿cuántas maneras distintas puedo yo ordenar? Pues como son 3 grupos, ya vimos que reordenar
n elementos, se lo puede hacer de n factorial veces. Entonces, esto va a ser igual a 3 factorial. Porque son 3 grupos. Ahora, una vez que ya reordené los grupos, también debo reordenar cada uno de los elementos del grupo para ver de cuántas maneras distintas lo puedo hacer. Ahora, todo esto aquí estamos hablando debe ocurrir a la vez, por lo tanto, estamos multiplicando. O sea, primero se ordenan los grupos, pero a la vez también deben ordenarse cada uno de los elementos del grupo. Para los ecuatorianos, como son 2, si quiero reordenarlos, se podrá hacer de 2 factorial maneras. Para los colombianos, como son 3, será de 3 factorial. Y para los venezolanos, de 4 factorial. Y esa sería la respuesta, el producto de todo eso, del reordenamiento de los grupos, por el reordenamiento de los ecuatorianos, por el reordenamiento de los colombianos, por el reordenamiento de los venezolanos. Entonces, haciendo este producto me va a quedar 16, 216. Pongámosle 6 por 2 por 6, 3 factoriales 6, por 4 factoriales 24. 6 por 6, 12, por 2, 24. Es 24 al cuadrado. No, no estoy mal. No, sí. 6 por 4. No, no estoy mal. No, no, estoy mal. 6 por 6 es 36. 36 por 2 es 72. 72 por 24. Y esto te quedaría 8, 114. 1728. Ya, gracias. Mejor. Confío en tus cálculos. Bueno. Entonces esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Entonces es muy interesante eso de, eso es lo bueno, bueno, no lo bueno, sino lo difícil de combinatoria, que a veces tienes que pensar un poquito e ingeniártelas de maneras que tú puedas resolver el problema. En este caso, el ingenio es tratar a todos los grupos como si fueran uno y después a cada grupo tratar de ver de cuántas maneras puedo ordenar sus elementos. Entonces continuamos porque no hay mucho tiempo. ¿Eres 4:30? No. Sí, tenemos que ir más rápido. Tenemos el teorema de Newton, el binomio de Newton. El binomio de Newton nos dice que al desarrollar el binomio a la n, tenemos lo siguiente. Nos damos cuenta que van a haber n más 1 términos. O sea, dependiendo del exponente, van a haber n más 1 términos. Y nos damos cuenta que tienen una similitud los términos, tienen un patrón, cumplen un patrón. Y ese patrón depende de la ubicación del término. Entonces, el término general de cada uno de estos términos es el siguiente. N combinación I a n menos I por B a la I. Donde I es la posición del término en el desarrollo disminuido en 1. Entonces, la ubicación menos 1. Por ejemplo, el primero sería 1 menos 1, 0. Por eso I igual 0. Y así sucesivamente con todos los términos. Ahora, con esta fórmula nosotros podemos hallar cualquier término del binomio de Newton, sabiendo reemplazar qué I debo evaluar, qué N debo evaluar y A y B, que son los términos del binomio. Ejercicios, no hay mucho más que explicar ahí, sino más que resolver. Me dicen establecer el término central de este desarrollo. Aquí, algo que es bueno aclarar es que el término central existe solo para n pares, para exponentes pares, mejor dicho. Solo para exponentes pares. Exponentes pares. Existe solamente para exponente pares, el término central. Y estará ubicado en el I igual n medios. Es decir, en el término n medios más 1. Bueno, en el n medio más 1 décimo término. Sí, creo que así sería.
Ya. Entonces, para exponentes impares no existe término medio. No tiene sentido hablar de término medio. Para exponentes pares sí. Ahí existe el término medio. Y está en el i igual n medios. Entonces, como me piden hallar ese término medio, simplemente debo evaluar i igual n medios. Y ya está. Sería n, el exponente sería 12. Y sería 12 sobre 6, sobre 2, ¿qué digo? Esto es 6. Entonces, emplazando esos valores aquí, voy a tener, bueno, o sea, recordando la fórmula, será 12 sextos, bueno, no es 12 sextos, 12 sobre 12 combinación 6 por x a la 1 tercio a la 12 menos 6 por y a la 1 tercio a la 6. Entonces ese será el término medio. El término medio aquí tengo que calcular 12 combinación 6. Entonces esto de aquí se hace con la fórmula de combinación. Sería más o menos 12 factorial sobre 6 factorial sobre 6 factorial. 12 menos 6 es 6. Entonces esto sería igual a 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Abajo sería 6 factorial por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, el 1 es irrelevante. Entonces así resolvemos las combinaciones, así de feo, a veces. Entonces 6 factorial se simplifica con 6 factorial. Vemos qué más podemos simplificar. Tratar de simplificar los números grandes. O sea, 6 por 2 sería por 12. ¿Qué más podemos simplificar? Quinta 1, quinta 2, tercera 1, tercera 3, cuarta 1, cuarta 2. Entonces tenemos 11 por 2 por 3 por 2 por 7. Entonces tenemos 11 por 2 por 3 por 2 por 7, que es igual, esto de aquí sería 4 por 3, 12 por 77. Esto sería igual a 1484 más 884 más 840. Da igual a 4, 12, 924. Ya, entonces ya sacamos el coeficiente. Bueno, el combinatorio, mejor dicho. Entonces esto es igual. Aquí algo que también es muy importante saber en esto del binomio de Newton es saber trabajar con exponentes, que es básicamente todo lo que vamos a hacer es trabajar con exponentes. Entonces 924. Aquí me quedaría x a la 1 tercio elevado a la 6 por y a la 1 tercio elevado a la 6. Entonces aquí me queda 924. Aquí se multiplican los exponentes. 1 tercio por 6. Porque es exponente, potencia a una potencia. Entonces esto es igual a 924. X al cuadrado por y al cuadrado. Y ese sería el término central. Entonces en este caso es bastante sencillo. Lo único que debo hacer es, como ya me dicen el término, reemplazar el valor del término. En este caso el término central sería el término, el sexto término. Bueno, no el sexto, el séptimo. Y igual 6 representa el séptimo término. Entonces ese sería un caso de un ejercicio fácil. Puede ser que no sea tan fácil. Puede ser que, por ejemplo, me dicen que obtenga el término, bueno, uno de los términos, dependiendo de una condición que me dan. Por ejemplo, en este caso me piden hallar el término que no contiene la variable y. Entonces, ¿cómo yo saco eso? Pues debo usar el binomio de Newton y ver cuánto debe valer y para que este término
para que, bueno, para que el término desarrollado no tenga valor de y. Entonces, n sabemos que es 9. Y es lo que no sabemos. Y es lo que queremos hallar. Entonces, reemplazando en la fórmula, tenemos 9 combinación y. 9 combinación y. Tenemos 2xy al cuadrado. 2xy cuadrado elevado a la 9 menos y. Por. Algo que aquí también tiene que tomar en cuenta es que debe incluirse los signos que estemos aquí trabajando. A la 9. No, no es a la 9, es a la y que digo. Entonces, este sería el iésimo término. Entonces, yo quiero hallar el valor de y para que no haya variable y. ¿Qué quiere decir que no haya variable y? Quiere decir que aquí en este término, y debe estar elevado a la 0 para que de esa manera no haya variable y. Entonces necesitamos que y esté elevado a la 0. Entonces básicamente eso queremos demostrar. Que no contenga la variable y quiere decir que y está elevado a la 0. Entonces reemplazando. Ahora, aquí a mí no me interesa el resto de valores por ahora, porque de hecho me dicen que estructure el término, entonces sí voy a necesitar el resto de valores. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente trabajar con las y. El resto lo ignoro. Entonces, por ejemplo, aquí esto lo ignoro. El 2x también lo ignoro. Entonces sería solamente y cuadrado, 9 menos y, para ver qué exponente le va a quedar la y. El menos también lo ignoro. El 2 también. Entonces me quedaría 1 sobre y a la i. Entonces, esta será la parte que quede con y. Y quiero que ese exponente sea 0, para que no contenga la variable y. Entonces aquí me va a quedar y a las 18 menos 2i por 1 sobre y a la i. Esto me va a quedar y a las 18 menos i 2i sobre y a la i. Esto me quedaría y, se restan los exponentes, me quedaría 18 menos 3i. Entonces vemos que en este término, y te queda elevado a la 18 menos 3i. Y esto debería ser igual a y a la 0. Es decir, nuestro objetivo es que el exponente sea igual a 0. Entonces ese es mi objetivo. 18 menos 3i sea igual a 0. Entonces 18 sea igual a 3i. Y es igual a 6. Entonces ese es el término. Para esa y estará elevado a la 0 y por lo tanto y no habrá en ese término. Es decir, el séptimo término. Ahora, déjenme, por gusto dice tan. Déjenme. Entonces ya vimos que y era 6. Ahora, como debo estructurar el término, debo reemplazar aquí i igual 6 para hallar la respuesta. 9 sobre 6. 2xy cuadrado sobre 3. Aquí sería menos 1 sobre 2y a la 6. Entonces, aquí algo que también yo puedo hacer es, bueno, si quiero puedo continuar así como está y comprobar que lo que hice esté bien y no me quede y. O confiar en mí y decir, bueno, yo ya sé que y desaparece, entonces ignoro y esta vez. Entonces, 9 combinación 6 sería igual a 9 factorial sobre 3 sobre 6 factorial, 3 factorial. Esto será igual a 9 por 8 por 7 por 6 factorial sobre 6 factorial por 3 factorial. No, por 3 por 2 por 1. Entonces aquí esto se va con esto. Tercera 3, mitad 4. Tenemos 6 por... No, 12 por 7.
84. Entonces aquí me va a quedar 84 por 2 al cubo, 8 por X, por, como les digo, Y, yo sé que va a quedar 0, entonces lo ignoro. El menos a la 6 te queda positivo. Sería 1 sobre 2 a la sexta. Entonces esto me va a quedar, aquí me va a quedar 84 sobre 8. Después de simplificar, X, aquí me faltó el X al cubo. X al cubo. Y ya. Y esa sería la respuesta. Bueno, aquí puedo simplificar. Mitad 24, mitad 4, mitad 12. No, 24 no es. Mitad 42. Mitad 4. Mitad 2. Mitad 21. Entonces esto es igual a 21 medios X al cubo. Y ese sería el término que no contiene Y. Puedo ver fácilmente que efectivamente Y está bien, pero aquí me queda Y a la sexta. Y aquí me queda 1 sobre Y a la sexta. Entonces se van a simplificar y te quedaría 0, no Y, o Y a la 0, mejor dicho. ¿Ya? Entonces esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces continuando. Tenemos, este les dejo para que practiquen. Aquí básicamente solo es lo mismo, solo que ahora deben hallar X a la 9, que X tenga exponente 9. Entonces continuando, para ver lo último de la clase de hoy, tenemos sucesiones. Las sucesiones no es nada más que una función cuyo conjunto de partida son los números naturales y los de llegada son los números reales. Entonces, si la sucesión tiene finitos elementos, es finita; si tiene infinitos, es infinito. O sea, básicamente es un número. Bueno, la sucesión es una función tal que de la ubicación puedes obtener el valor de la sucesión en esa ubicación. Entonces, esta n, normalmente estamos hablando de la ubicación del elemento en la sucesión. Ejemplo, tienes que f de 1 sería igual, bueno, que f de n igual a 1 sobre n es una sucesión. El primer término sería con n igual 1, sería 1. El segundo término sería con n igual 2, un medio, un tercio, un cuarto, así sucesivamente. Con f de n, n menos 1 al cuadrado también. Y así sucesivamente. Entonces, esta forma de expresar las sucesiones se dice que están expresadas por un término general. Es decir, un término que con ese término tú puedes sacar cualquier otro término de la sucesión. Otra forma es de forma recursiva, como la sucesión de Fibonacci, en la cual defines valor para el primero o para primeros términos, en este caso los dos primeros, y después con esos defines los valores para los siguientes. Tenemos progresiones importantes que vamos a trabajar, pues solo van a ser dos: progresión aritmética y progresión geométrica. Entonces empezamos por progresión aritmética. Progresión aritmética es una sucesión de números en la que cada término se obtiene sumando una misma cantidad a la anterior. Es decir, para obtener el siguiente término debes sumar una cantidad fija a la anterior y así sucesivamente para seguir obteniendo los siguientes términos. A la diferencia de cada dos términos consecutivos, que es esta suma, este valor que está sumando, se denomina por D. Se llama diferencia. El término general de la suma de la progresión aritmética es el siguiente. F de n es igual a más n menos 1 por D, donde n, como les dije, es la ubicación. N1 es la posición 1, N2 es el 2, así sucesivamente. Entonces, reemplazando esa n, puedo ver que A debe ser el primer término y D es la diferencia, ya que siguen el siguiente patrón: A más D, A más 2D, A más 3D, etc. Y finalmente podemos sumar los n primeros términos de una progresión aritmética con la siguiente expresión.
Entonces, para sumar los primeros n términos de una progresión aritmética, se puede usar cualquiera de estas dos fórmulas. Ahora, es recomendable usar la derecha, pero solo la puedes usar cuando sabes cuál es el último término que vas a sumar, porque este es el último término que vas a sumar. Solamente cuando sepas ese valor, tú puedes usar esta fórmula, que es la recomendable para usar. Ya. Ejemplos de ejercicios resueltos pueden ser, por ejemplo, te dicen aquí establecer el décimo término de la siguiente progresión geométrica, aritmética. Entonces el décimo término, pues debería f de 10, o sea, el décimo término. Tenemos que, por lo tanto, bueno, mejor dicho, n es 10, ya que quiero hallar el décimo término. ¿Qué más datos puedo sacar de la progresión aritmética? Puedo ver que el primer término es 2 y que la diferencia sería 5, porque 7 menos 2 es 5. Entonces aquí sería 5. Entonces, esto quiere decir que el décimo término va a ser igual a 2 más 9, bueno, más 10 menos 1. No, ¿qué hago? El decimotercer término me piden, no el décimo término. Entonces me piden el decimotercer término en realidad. 2 más 13 menos 1 por d. Bueno, d es 5. Entonces puedo hallar fácilmente el décimo término. Aquí puedo yo obtener 2 más 12 por 5, que es igual a 2 más 60, que es igual a 62. Entonces el décimo término de esta sucesión aritmética, de esta progresión aritmética, es 12. No, que 62, que digo. Entonces en este caso simplemente usé la fórmula del término general. Para el siguiente me dice que calcule el valor de la siguiente suma. Esta suma la tengo que ver como si fuera una progresión aritmética en la cual estoy sumando sus términos. Entonces puedo ver que el primer término sería 5. La diferencia sería 9 menos 5, sería 4. Entonces el primer A sería 5. La diferencia sería 4. N no sé. De hecho, y N no sé porque no sé cuántos términos estoy sumando. Debo obtenerlo, mejor dicho. Lo voy a obtener para poder hallar la suma. Porque sin esa diferencia, sin ese valor de N, yo no puedo usar ninguna de las dos fórmulas que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que el último término es 49. Entonces, con este término yo puedo hallar cuántos términos estoy sumando. Entonces, como f de n es 49, eso quiere decir que 49 va a ser igual a 5 más n menos 1 por la diferencia que es 4. Entonces ahí puedo hallar n. Entonces aquí puedo ver que el 5 lo paso a restar. 44 va a ser igual a n menos 1 por 4. N menos 1 va a ser igual a 11. N es igual a 12. N es igual a 12. Entonces ya sé que estoy sumando 12 términos. Ahora puedo usar cualquiera de estas dos fórmulas. Como les dije, esta fórmula sirve cuando yo no sé cuál es el último término que estoy sumando. Porque aquí no me lo piden, acá sí lo piden. Entonces es recomendable usar la de acá porque es más sencillo. Pero si no sabes el último término, entonces no te tocará otra que usar la de acá. Acá te piden n, el primer término, y la diferencia. Acá solamente te piden n y el último término. Bueno, el primero y el último. Entonces, reemplazando, la sumatoria de los 12 primeros términos va a ser igual a n por el primer término más el último. La fórmula es la siguiente. Sí. Entonces, esto va a ser igual
a n es igual a 12 por 5 más 49 sobre 2. Esto sería igual a 6 por 54. 6 por 54 y ese producto me quedaría 24, 30, 324. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo debería usar yo la primera fórmula? La de aquí sería, por ejemplo, acá, por ejemplo. Entonces, en este me dicen de que tengo 50 filas de butacas, que en la primera hay 30. Entonces, en la primera hay 30. O sea, me dicen que aquí hay 30. En la primera fila hay 30. En la segunda fila hay 32. En la tercera fila hay 34. Y así sucesivamente hasta la 50ª fila. No sé cuántas hay aquí. Lo que me piden es la cantidad total de butacas, es decir, la suma de 30 más 32 más 34 hasta la última. En este caso yo no sé cuántas butacas hay en la última fila, es decir, el último término que estoy sumando. Entonces debería usar esta fórmula. Entonces básicamente la fórmula es S de n es igual a n medios, n más, no, es 2n, es 2a, 2a más n menos 1 por d. Así es. ¿Sí? Ya. Entonces esto quedaría 50 sobre 2, 2 por 30, más n es 50, 49 por d es 2. Entonces esta sumatoria va a ser igual a 25 por 60 más 98. Entonces sería 25 por 850 y 8. Y bueno, ahí ya falta multiplicar y ya quedaría la solución. Entonces ahí les dejo para que terminen, solo es un producto que falta. Continuemos. Tenemos finalmente la progresión geométrica. La progresión geométrica es muy similar a la progresión aritmética, solo que en este caso, para obtener el siguiente término, no estás sumando algo al anterior, sino estás multiplicando una cantidad al anterior término, la misma. Ese valor que estás multiplicando es constante y se denomina razón de la progresión. Por lo tanto, la razón va a ser la división entre dos términos consecutivos. Siempre va a ser igual entre dos términos consecutivos. La progresión geométrica puede ser expresada de esta manera, donde A es el primer término y R es la razón. Es decir, siguen este patrón que está aquí. A R, a R cuadrado, a R cubo, así sucesivamente. Ahora, al sumar los n primeros términos de la progresión geométrica, puedes tener la siguiente expresión. Si R es diferente de 1, te queda esto. Pero si R fuera 1, entonces todos los términos serían iguales a A. Y la suma sería n por A. Ahora, cuando la cantidad de términos es muy grande y la razón es menor que 1, el valor de la razón es menor que 1, nosotros podemos aproximar la suma infinita, la suma por medio de una aproximación. Ya que cuando el valor de R, el valor absoluto de R es menor que 1, R a la n tiende a 0. Entonces, entre más grande es n, este valor se hace más pequeñito. Por lo tanto, cuando n es extremadamente grande, o dicho de otra manera, n es infinito, tenemos que la suma, aquí, n infinito, esto básicamente se hace 0,
y te quedaría A sobre 1 menos R. Entonces esta es la sumatoria a infinito, básicamente, de la progresión geométrica. Si R no cumpliera esta proposición, si R no cumple esto, entonces simplemente se dice que la suma tiende a infinito. Bueno, claro, la suma se va a infinito. Para que se pueda obtener la suma, este valor, R debe ser menor que 1. El valor absoluto de R debe ser menor que 1. Entonces, otros ejemplos me dicen que el octavo término de la progresión geométrica, ¿cómo lo obtengo? Pues debería usar la fórmula de término general de la progresión geométrica, que sería igual a A por R a la n menos 1, que es igual a 1 por R es 3. En este caso lo pueden ver dividiendo dos consecutivos, que es 3, a la n8 menos 1, porque es el octavo. Sería 3 a la 7. Bueno, ahí lo dejemos porque terminó un número muy grande. Luego me piden calcular el siguiente valor aproximado de la siguiente suma, cuyos términos están en progresión geométrica. Estos 3 puntos aquí me indican que la suma se va hasta el infinito. Entonces la suma se va hasta el infinito. Me doy cuenta que el primer término es 1, el que está aquí. El segundo término sería la división entre dos consecutivos. La razón, mejor dicho, sería igual a menos 3 cuartos sobre 1, que es igual a menos 3 cuartos. La razón es igual a menos 3 cuartos. Ya, y necesito hallar, no necesito nada más. Necesito hallar entonces la suma infinita. Como la razón es menos 3 cuartos, entonces sí se cumple la condición de que el valor absoluto de R debe ser menor que 1. Como les digo, si no se cumpliera, entonces no podría yo obtener ese valor, porque sería infinito. Pero como si se cumple, entonces sí existe. Por lo tanto, eso va a ser igual a sobre 1 menos R. A es 1. 1 menos R es menos 3 cuartos. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 1 más 3 cuartos. Esto va a ser igual a 1 sobre 4, 7 cuartos, que es igual a 4 séptimos. Ya, entonces, listo. Esta sería la solución en este ejercicio. La respuesta es 4 séptimos. Esta suma hasta el infinito es igual a 4 séptimos. Otros ejercicios me dicen que, por ejemplo, un distribuidor vende 100 teléfonos en 4 días. Si cada día vende un tercio de lo que vendió el día anterior, ¿cuántos teléfonos vendió el primer día? Pues aquí me dicen que como cada día vendió un tercio de lo anterior, es decir, si el día 1 vendió 3, al día 2 va a vender 1. Si el día 1 vendió 9, al siguiente va a vender 3 y al siguiente va a vender 1. Es decir, es una progresión geométrica con razón igual a un tercio. El primer término no lo sé, pero lo que sí me dicen que en 4 días vendió 120 teléfonos. En 4 días vendió 120 teléfonos. Entonces, ¿cuánto vendió el primer día? Pues el hecho de que diga que en 4 días vendió 120 teléfonos, quiere decir que al sumar lo que vendió el primer día, el segundo, el tercero y el cuarto, debe dar 120. Como los números, la cantidad de ventas forman una progresión geométrica, entonces eso quiere decir que la sumatoria de los 4 primeros términos de esa progresión geométrica debe ser igual a 120. Esto quiere decir que A por 1 menos R a la N, bueno, R es, mejor dicho, R es un tercio a la N sobre 1 menos un tercio. Esto debe dar 120. Igual a 120. Esto debe ser igual a A por
1 menos 1 sobre 81. Acá sería 1 menos 1/3. Entonces, realizando esto, me quedaría 80 sobre 81. Y abajo 2/3. Entonces, tengo que 120 es igual a esto. El 2/3 pasas a multiplicar. Y me va a quedar, aquí lo va a hacer, 2/3 por 120 es igual a por 80 sobre 81. Entonces aquí esto sería tercera 1, tercera 4, tercera 40 mejor dicho. Y 80 me quedaría básicamente 2 por 40. 80 es igual a por 80 sobre 81. No, 80 sobre 81. Y pasando a multiplicar y dividir, me va a quedar que A es 81. Entonces lo que vendió el primer día son 81 teléfonos. Lo que se vendió el primer día fueron 81 teléfonos. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Listo, entonces hasta ahí dejemos la clase de hoy. Porque igualmente ya toca el taller. Entonces voy a dejar de grabar.